Hola a todos, bienvenidos al canal. Es que tenía cerrado la pestañita de la webcam. Bueno, buenas tardes a todos otra vez de nuevo. Así que, así que aquí estamos. Principio un usuario, así que Víctor, ¿qué pasa? Voy a ponerlo aquí. Hola, buenas tardes a todas, porque para que nadie diga que, ay, es que no me ha saludado y tal. Bueno, que eso, que tenía el directo a las 5. Bueno, unos minutillos más tarde, pero bueno, estaba tomando un café. Nada. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, jefe? Aquí estamos, amigos. Víctor, te voy a tener que poner de moderador ya. Así que si no te importa, en cualquier momento va a ser moderador ya cuando tenga más, bueno, más usuarios y eso. De momento somos muy pocos. Ayer el pico creo que dio, me parece que un máximo de 8, no sé si en algún directo un máximo de 10. Había algún directo, algún máximo de 10. Y por ahí anda. Creo que se ve, me da la sensación, voy a lamentar un momentillo, me da la sensación que se ha vuelto otra vez a aquí lo de la luz, esto que se apaga, y creo que la voy a dejar encendida, porque, perdona, creo que la voy a dejar encendida, porque estuve viendo ayer el directo, por cierto, el del directo ayer se me hizo larguísimo. Creo que se ve mejor así, ¿no, Víctor? Tú sí que eres aquí el que corta el bacalao. A ver, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien, Víctor? Tú me dices lo que sea, porque ahora mismo, bueno, bueno, ya son 3 usuarios. Ahora mismo son 3 usuarios lo que hay. Nada, fenomenal así. Sí, bien. Pues fíjate, tengo el portátil subido a una caja porque para que se viera un poquito mejor intentamos siempre que haya la máxima iluminación posible. Y esto a ver si no se me cae, que ya se me ha caído. Lo tengo subido aquí perdona, lo tengo subido aquí en una caja de cartón. Vamos a ver, esto por aquí. Sí, este es la caja del micro que compré en su momento en el MediaMarkt, creo que fue, el micro este Hama. Y bueno, eso es lo que se ha quedado. Dije que lo de la webcam sí que se ve mejor, porque yo me estoy viendo, tengo aquí la tablet y sí que se ve, siempre me ando con la tablet. ¿Veis aquí? Entonces, bueno, para hacerme una idea de lo que se puede ver y lo que no. Siempre teniendo la máxima, vamos a ver por aquí, la máxima audición posible. Y nada, con un aro, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? A ver lo que pone Antonio Bandera, el símbolo de Antonio Bandera. A ver qué pasa, Cristian. Con un aro de luz mejora mucho. Sí, yo tengo el aro, lo tengo aquí. De todos modos, el aro lo tengo aquí, pero lo tengo puesto con un USB, que ya lo tengo el puerto USB puesto. Podría mejorar con un aro USB, sí, pero el aro lo tengo aquí. De todos modos, tengo en los focos de arriba. Y en lo que me refiero, ahora mismo 3 usuarios, lo que me refiero que eso, el aro lo utilizo solamente para los vídeos. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, vamos tirando, vamos haciendo lo que se pueda. Tampoco estaba dispuesto a mejorar mucho más porque lo que tengo es lo que tengo, con el micro con la iluminación que tengo de este cuarto y poco más. Si se puede mejorar en algo, vamos, con encender una luz, algún aro, lo que sea, pero yo creo que suficiente iluminación. Por cierto, tengo esta botella de agua que ayer se jodió porque, bueno, la botella al final, la botella de cristal es una botella de esta de Solán, la tuve que tirar.
porque digo, ya no estoy dispuesto a romper otro vaso más, lo que sea, entonces tengo solamente lo que es la botella esta, que está bien fría, bebo un poquito de agua, que acabo de tomar el café y me da sed siempre. Pues nada, tengo la botella bien fría y, esto, si se cae por lo menos no se va a romper, porque ayer me jodí un vaso. Entonces se podía haber jodido la botella, pero la botella no se jodió el vaso. Nada, el agua siempre porque la boca se seca en nada. Y eso, entonces lo que se pueda mejorar, lo voy a mejorar. El aro de luz lo tengo aquí, pero lo utilizo solamente porque ya sabéis que yo hago siempre las reseñas con el móvil. Bueno, aquí se ve en directo. Ahora me saldrá aquí. Pero bueno, lo tengo yo también para... Voy a quitar el volumen. Lo tengo para buscar, pues ahora las diferentes fragancias. Se me ocurrió a todos esos, buenas tardes a todos, por supuesto, y tal, a todos los presentes. Soy 4 ahora mismo, pues bueno, pues buenas tardes a todos. Y nada, se me ocurrió hacer este directo porque ya seguramente no haga otro directo hasta más adelante, porque ayer entre una cosa y otra al final, pues bueno, quise dejar unas cosillas más claras que nada con respecto a la perfumería, las novedades de este año. Entonces digo, voy a tener que hacer otro directo y por eso este directo de novedades de este año 2024 con respecto a lo que es la perfumería de este año. Entonces, todo lo que tengo en colección, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no hay más, que son 7 fragancias, pues voy a comentar lo que tengo hasta ahora, las novedades que han salido hasta ahora y bueno, las novedades que han salido hasta ahora, ya sabéis algunos de las novedades, puedo comentar algo en concreto, que he estado esta mañana en el Primor, por fin ya descambié la, la de bandera, de Secret Absolute. Y si efectivamente era el atomizador, o sea que fui esta mañana sin ningún problema, me lo descambiaron y punto. Y esta es una de las novedades de este año 2024. Este directo no quiero hacerlo tampoco muy largo, en 1 hora y algo, 1 hora y media así, yo creo que ya más que listo, porque en total son 7 fragancias. Que ayer estuve comentando y entre pito y flauta fueron 15 fragancias y demás. Y entre otras cosas que me levanto, fui a orinar, vengo aquí y se me rompió el vaso con la de la botella que os he dicho. Luego tampoco la iluminación tampoco era muy buena, que después me vi y tal y la iluminación no era muy buena, esto, lo otro. Y luego hay gente que tampoco, a lo mejor las fragancias locos no le interesan mucho, lo que sea y tal. De Antonio Banderas, digo, bueno, voy a poner las novedades, entre ellas hay novedades de todo tipo, entre ellas low cost y de diseñador. Entonces, de hecho, hay dos novedades nuevas que la ha sacado en los diferentes directos, en el de ayer, en una de ellas, que es la de Antonio Banderas, que he dicho, y la de Maisel La Parfum, que es el anterior directo, el penúltimo directo. Y bueno, y lo que me está pareciendo, digamos, todas estas novedades que tengo yo en mi colección, evidentemente no compro todo, pero lo que tengo yo en colección y lo que he visto por ahí. Así que eso, pone 5. Bueno, ahora mismo son 6 usuarios, va bien la cosa. Ayer creo que el pico más alto eran 8. Hubo un directo que fue el penúltimo en el de Maisel, que es una de ellas que tengo la fragancia aquí, que la estoy probando junto con la de Antonio Banderas solo, la Maisel Le Parfum. Y bueno, tampoco quiero hacerlo muy largo, así que una cosilla dentro de 1 hora así, poco más. Intentamos que sea 1 hora y algo. Siempre digo lo mismo y al final se alarga la cosa. Bueno, contarme vosotros si qué tal os parece. Bueno, primero voy a decir antes de nada, pues yo voy sin guión y sin nada, esto como siempre improvisado y tal. Me voy a centrar, bueno, ya sabéis que llevo desde, no voy a estar mirando tampoco todo el rato en la webcam. Ya sabéis que llevo desde diciembre de 2021 con el canal. Me estoy centrando ya más en fragancias que me interesan, en línea en general, perdonad, en líneas de fragancias que me interesan, dentro de lo que cabe las low cost. La low cost más baja, que posiblemente haga un directo, que serán las fragancias de David Bustamante,
porque entre otras cosas hay mucha gente que le interesaba la fragancia de David Bustamante, que aquí tengo una de las 7 novedades que tengo de este 2024 en mi colección, es una de ellas, la David Bustamante. Dije también que me iba a centrar también en lo de la fragancia que tenga de Antonio Banderas, como ya habéis visto el unboxing ayer, aunque fue un poco desastre, pero bueno, ya por fin, ya digo que esta mañana la cambié y demás, y el atomizador perfecto. Luego la de diseñador, pues tengo mucho aprecio siempre, siempre he tenido mucho aprecio a las fragancias de Adolfo Domínguez, porque el diseñador, bueno, siempre ha sido un diseñador especial para mí. Bueno, he tenido ropa de Adolfo Domínguez, unas maletas y demás, y empecé sobre todo por la 1990, bueno, ahora se llama Agua Fresca 1993, la agua fresca original de toda la vida, la cítrica, bueno, con un matice de, bueno, lo típico, Nerolí y todo eso, y amaderada eso, la agua fresca de 1993, lo que es agua fresca de Adolfo Domínguez, la clásica del 93, la que salió, la que lleva toda la vida. Entonces esa fue de las primeras fragancias. Siempre he seguido con fragancias de Adolfo Domínguez, entre ellas también fue la segunda Bambú y todo lo demás. Entonces siempre he visto que ha sido un diseñador dentro de lo que cabe, no ha subido mucho tampoco los precios, es comedido los precios. Sí, si queréis cortar cualquier cosa, si me lío hablando lo que sea, me cortáis y me preguntáis lo que queráis ahora mismo. Bueno, pues siempre lo que me refiero, que siempre ha estado ahí Adolfo Domínguez, digamos que me he criado con ese tipo de fragancias, desde la 1993, ahora se llama Agua Fresca 1993, que cambiaron la denominación 1993, aunque sigue siendo igual, algo cambiaría seguro. Ya está reseñada en el canal, también fue de las primeras fragancias que reseñé en el canal, por eso, por la nostalgia del momento y todo eso y demás. La Bambú, y bueno, también cantidad de fragancias más, claro, evidentemente. Todo empezó, digamos, en los años 90, en el proceso de juventud y demás. Luego hay dos de diseñador de, digamos, alto coste o que se van un poquito más los precios y demás, que me voy a centrar en las líneas de Yves Saint Laurent, la de Myself, porque veo una línea muy interesante, una línea que sacó el año pasado con la línea, la Maisel normal, la original, y luego está la Le Parfum, que es una de las 7 que voy a también a nombrar ahora, y os diré más o menos que la estoy probando, porque la estoy probando, de hecho, las demás la he probado, de estas 7 he probado 5, pero hay 2 que estoy en ello, estoy probándola, claro, porque he hecho el unboxing el otro día. La Maisel Le Parfum, y luego también me interesaría mucho también en que saliera ya por fin a la venta, por lo menos en España, no he visto reseñas por ahí, o sea, he visto reseñas por ahí en Sudamérica y tal, pues de la One Million, que ya no es Million, que se llama la Million Gold, que ya, bueno, también os comentaré cuando salga en su momento, haré el unboxing, no sé si lo haré un directo o no lo haré un directo. De hecho, tengo solamente la de la One Million, que ya pone Paco Rabanne, que ya solamente pone Rabanne, pondrá solamente Rabanne ya. La Million Gold, que es un eslabón, cambia, si no sé, cambia lo que es el 1 por un eslabón, que esa es la mayor diferencia, y ya no tiene la denominación del nombre, el nombre y el apellido, que ya no pone Paco Rabanne, que pone Rabanne. De hecho, esta mañana me pasé por el Primor, por la tienda que suelo ir habitualmente, porque aquí es lo que hay, y estuve buscando a ver si tenían por fin la Million Gold, que ya no sé si alguno, bueno, lo voy a enseñar más o menos, porque seguramente sea noticia para muchos y para otros no, pero bueno, la Million Gold, que la voy a buscar por aquí, en la página que ya no es Paco Rabanne. Tenéis que buscar siempre en las páginas web. Paco Rabanne ya no existe, ya pone Rabanne, rabanne.com, fragancia además, rabanne.com. Está ya, si queréis buscar cualquier cosa y eso, entonces sale aquí la Million Gold, que es la novedad de este año. Entonces me voy a centrar en la línea, como estoy diciendo, de la One Million.
Esta es la Million Gold. Esta es la Million Gold, que ya lo comenté en otro directo, que había 50 mililitros, 100 mililitros y 200 mililitros. Todo estoy buscándolo y demás por el tema este, para que os hagáis una idea, y ahora voy ya con la fragancia y eso, pero primero hay que meterme un poquito en el contexto. Entonces, esto estoy loco por encontrarla. Si el día de mañana ya la venden en perfumería, pues que sepáis que la voy a comprar sí o sí, excepto que no me guste, pero va a ser raro que no me guste, teniendo una nota de salida que pone mandarina. Pone 3 notas declaradas. Son nota de salida mandarina, nota de corazón madera de cedro y nota de fondo sándalo amaderado. Todo está puesto aquí y demás. Y os voy a dejar, esta es la Million Gold, que veis que ese, bueno, el anuncio, se ve el anuncio, que eso va a ser será un bombazo. Será un bombazo en estas navidades, porque tiene toda la pinta de que va a ser así. No sé si lo escucháis. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Este será el anuncio. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Vale, ya está. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Ya está. Punto pelota. No sé si el anuncio será más largo o lo que sea, pero bueno, el Labón. El Labón cambia por el 1. Entonces, tengo buenos recuerdos. Voy a quitar el volumen. Tengo buenos recuerdos de la Paco Rabanne. La Paco Rabanne salió en el 2008. Yo tuve nada más que salí ya, bueno, fue un regalo que me hicieron, como siempre, y bueno, yo la tuve en su momento, me gustó. No la volví a tener por el hecho de, fijaros, el tema de la masificación muchas veces y demás y tal. Y resulta que esta mañana la he vuelto a probar. Bueno, ya la había probado cantidad de veces. Tuve la fragancia de tamaño de 100 mililitros solamente, y no la volví a comprar más. Se quedó ahí, fue el regalo. De hecho, no me lo gasté porque fue un regalo. Yo no he comprado una One Million, excepto esta, la Royal. Resulta que, bueno, esta mañana en el Primor la probé, me ha encantado. De hecho, estuve oliendo cantidad de fragancias. Tengo aquí todavía los papelillos, que digo siempre que hay que desarrollarlo. Dejar esto. Desarrollarlo siempre en piel y demás, pero bueno, como probé varias y demás, ahora os comentaré. Hay una novedad que la he probado esta mañana, una Lacoste que la he probado esta mañana, y no me parece tampoco una cosa y demás. Entonces no me quiero tampoco liar mucho la cabeza, ni tampoco me quería gastar la pasta. Bueno, como digo, la Million Gold Royal, bueno, pues estaba vendiéndose, por lo menos en el Primor, estoy hablando del Primor, estaba vendiéndose la One Million, la de 50 mililitros, la de 100 mililitros y la de 200 mililitros, la original, la clásica, la de 2008. Luego estaba la Parfum, luego estaba la Parfum, estaba vendiéndose la Parfum, y después estaba esta, la Royal. La Royal ya, pues bueno, ya es una fragancia que tiene ya un tiempo, ya no es la novedad, es la novedad del año pasado. Estaba más o menos, pues andan 50 mililitros, pues en unos 50 euros, una cosa así. Tampoco es un precio desorbitado comparado con lo que es la fragancia de toda, o sea, de lo que está subiendo la alta perfumería, un 30%. ¿Sigue escuchándose bien? Vale, sí. Voy a leer aquí un poquito y sigo hablando, porque si no me lío y no quiero tampoco dejaros, porque ya hace 2 directos tuve, digamos, bueno, una discrepancia con uno de los suscriptores, bueno, suscriptores o visitantes del canal, que me dijo que no leían los comentarios. Digo, mira, perdona, perdona que estaba atendiendo a otra cosa, pues estaba hablando y demás, y dices, ¿qué pasa? Que no lees los comentarios. Entonces me resultó un poco ofensivo y demás. Le dije, por supuesto que leo todos los comentarios, los leo todos, absolutamente todos, el 99,9% de los comentarios. Ya faltaba, excepto comentarios que no vienen a cuento, de los haters, gente idiota y su normal. Entonces, bueno, no dije eso tampoco, gente y tal. Entonces, ya sabéis que hay haters, bueno, no era el caso. Entonces, me ofendió un poquillo en el tema de que como que no leía los comentarios. Digo, "No, perdona que no lo haya leído y demás, pero yo lo leo todo. De hecho, el 99,9% los leo y los respondo. Y ya lo sabéis perfectamente.
Y nada, digo, pues precisamente no seré yo el que no lea los comentarios, porque hay cantidad de canales, no vamos a comparar siempre, porque las comparaciones son odiosas, que no leen los comentarios. Y en mi canal, desde luego, lo intento responder todo y siempre de la mejor manera posible, excepto comentarios, ya sabemos, de idiotas, gente que le falta dos dedos de luces y demás. Y bueno, ahí incluso he llegado a bloquear y hasta denunciarlo y eso, porque lleganse ya hasta, vamos, a joder el canal. Entonces, siempre voy a estar atento a los porque tardé como a lo mejor 10 minutos, 15 minutos en responderle en el directo y parece ser que le ofendió y tal. Entonces respondí: "Mira, perdona y tal, pero yo respondo todo". Entonces, ya lo sabéis, tanto en el directo como en los comentarios. Si tardo más por lo que sea, pues es que también uno tiene vida, es que no no nos dedicamos ni mucho menos a eso. Así que, bueno, que quede claro. Víctor Alvarado, hola, saludos desde Chile, muchas gracias. Víctor Alvarado, saludos desde Chile. ¿Conoces Banana Republic Clásica? No. La he escuchado, será un aroma jabonoso, como dicen, no lo sé. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Que tengo muchas fragancias, entonces no, en lo que estoy comentando es más de lo mismo. Me quiero centrar ya solamente en las líneas. Las líneas low cost, dos líneas low cost sobre todo. En España se vende David Bustamante, que yo sé que no sé si lo venden en Portugal, no sé si lo venden en Portugal, la fábrica Puig. Luego está la de Antonio Banderas, que son fragancias que se venden también de Puig, pero se venden también en Sudamérica, seguramente en Chile y todo eso se venderá, ya sabes, la fragancia de Antonio Banderas, que yo es una novedad de las que tengo, de las 7, una novedad que tengo aquí de este año 2024. Y no me quiero liar mucho ya con fragancias, ni mucho menos sobre el tema también de las fragancias árabes y tal, que me han dado a probar también amigos, compañeros y todo eso, y no me quiero meter tampoco. Yo tengo reseñadas, por ejemplo, dos fragancias árabes, no compradas, sino regaladas, y ya meterme en otros berenjenales. Eh, no se puede tener todo, no puedo reseñar todo, no tengo tampoco muchos suscriptores, o sea, dentro de lo que cabe, tengo muchísimo vídeo, tengo muchísimo contenido, tengo muchísimas fragancias reseñadas, pero ya llega un punto que el dinero también se va y tal, entonces no merece la pena estar gastando. Esta fragancia, pues esta nueva, has visto la otra y tal, lo siento, pero no. Entonces, ya digo, me voy a centrar por lo menos, a no ser que haya algo muy especial, me voy a centrar en las low cost, que son las de serie David Bustamante en España, que sé que esa es la más limitada porque, bueno, a gente le gusta y demás y la sigo, porque son fragancias que valen menos de 10 euros en tamaño de 100 mililitros, como he dicho, Antonio Banderas, que eso sí que ya es más internacional, se vende en Sudamérica. De hecho, Mediterráneo y Diablo se fabrican en México, por si no lo sabéis. Tiene producción Pucha en México. Eh, luego, las de Adolfo Domínguez. Lo nuevo que salga de Adolfo Domínguez lo voy a comprar, evidentemente lo voy a comprar porque por lo que he dicho anteriormente, no voy a estar repitiéndome. Y luego la línea de Myself y la que estoy comentando de la One Million de Paco Rabanne, que ya se llama Rabanne, que por cierto la fabrica Puig también en Francia. Que no viene aquí la denominación, pero lo fabrica Puig en Francia. Entonces, como estaba diciendo, he estado viendo con respecto a la One Million, ya sabéis, la Million Gold, la nueva, en cuanto esté la voy a comprar, no quepa ninguna duda, pero el dinero lo voy a invertir en cosas que ya me gusten a mí y os guste también a vosotros, evidentemente. Entonces, no se puede reseñar todo porque es imposible. Tampoco ni hay dinero para comprar todo, ni hay tiempo para reseñar todo, porque esto lleva mucho tiempo. Los vídeos son subtitulados. Mis vídeos ya no solamente las reseñas, sino estoy subtitulando también los directos para el que, o sea, yo me lo curro todo, me lo estoy currando, respondo a todos los mensajes habido y por haber, pero no se puede, lo siento, pero no puedo reseñar todo, es imposible. No nos dedicamos a ello, ni mucho menos, ni tengo ningún interés en dedicarme a esto. Simplemente lo hago como un hobby, simplemente eso. Entonces, ya lo he dicho, esas partes que son low cost, David Bustamante, Antonio Banderas, la de diseñador que es ya un poquito más comedido, que es importante, por supuesto, desde toda la vida, Adolfo Domínguez, que siempre me ha gustado y por recuerdo, por nostalgia, todo eso. Y la línea nueva de Myself, de Yves Saint Laurent, y One Million de Paco Rabanne, entre otras cosas, pues también porque el diseñador español, Paco Rabanne, que se fue a Francia y todo eso,
en el exilio. Tengo, de hecho, un vídeo dedicado a él y tengo mucho respeto por ese hombre también y todo eso. Bueno, pues ya está. El tema está ahí. Pues lo más caro, digamos, de diseñador será Maisel, Yves Loga y Paco Rabanne. Ya está, punto pelota. Entonces me voy a centrar en eso. Lo que tengo reseñado queda, la puedo sacar algún top. Queda pendiente como 20 y pico fragancias, que se hizo un vídeo, fragancias que quedan pendientes por reseñar en el canal. Tengo un vídeo, de hecho, que lo explico. Si clicáis está puesto, o sea que todas las fragancias habido y por haber están ahí, que quedan pendientes de reseñar, que ya la haré, entre ellas la Fahrenheit de Dior, que ya las comenté ayer, que era equivalente a Diabolo, o mejor dicho, Diabolo equivalente de Antonio Bandera, equivalente a la Fahrenheit, y poco más. Así que el tiempo es limitado, el dinero es limitado y eso es lo que voy a hacer. Entonces, Víctor, con respecto a tu pregunta, lo siento, pero no. Banana Republic sí me suena, seguramente la haya olido y demás, pero no. Luego, estaba diciendo lo de One Million, sin irme tampoco un poco por los cerros de Úbeda, que se estaba vendiendo la One Million, la clásica, la del 2008, la que tuve en su momento y dejé de tener, como le pasó un poco como la Invictus, que fue ultra masificada, pero ya no es ultra masificada. Estaba vendiéndose la Parfum y la Royal, la que tengo aquí. O sea que estoy pendiente como agua de mayo, que salga la Million Gold. Entonces, para reseñarla y todo eso, por todo eso, para seguir, entre otras cosas, la línea. Yo creo que con lo que digo está más claro agua y nada más. Low cost voy a dejar de comprar. Voy a dejar de comprar porque he estado probando también algunas de low cost, la Tribe o Tribal, esa que hay de Benetton. No me ha durado nada. De hecho, estando allí en el Primor la he olido y creo que como he estado un rato, a la media hora ya ni olía. La low cost, ya digo que me centro, low cost, me voy a centrar David Bustamante, Antonio Bandera y punto pelota, y lo demás será ya de diseñado y alguna especial que saquen o que me guste mucho y demás, como tengo aquí. Y ya está. Y bueno, Mercadona paso del tema y tal. Con respecto a la que hubo una pregunta que era si la Brummel, salió una nueva, creo que se llama Brummel Premio, que lo comenté, que pertenece a The Ruby Perfume. Pero es que yo estoy muy descontento con la Brummel clásica porque antes pertenecía, ya lo comenté, pertenecía a muchas cosas ya. Brummel clásica pertenecía a Antonio Puig y ahora la Brummel pertenece a De Ruy, la empresa sevillana. Entonces, me preguntaron sobre la Tito Blune Absolu ayer y de Tito Bluni pertenece, igual que Españolo, bueno, líneas de Faralá, Españolo, Impacto, todo eso lo lleva De Ruy y como ya la jodieron con el tema de Brummel, la clásica de Antonio Puig, y pasó a De Ruy, que la destruyeron, pues De Ruy ya, para mí, pues eso, que no compró nada, además que no duraba tampoco nada. O sea, que esta es la Brummel Premium. Esta es la Brummel Premium, para el que le interese, pero bueno, ya digo que pertenece a De Ruy. Y me preguntaron sobre Tito Bluni, y de Tito Bluni yo tengo ya Tito Bluni, pero sinceramente tampoco estamos como para gastar dinero y en fragancias que, bueno, que valen 10 euros, 15 euros, pues ya son 10 o 15 euros que tiran muchas veces no a la basura, pero porque el olor estaba bien y demás, pero que no dura, no tiene permanencia. Entonces, estás gastándote tanto low cost como he estado gastándome tanto, hasta que uno se da cuenta y se para el carro, porque en low cost tampoco hay gente, sí, que le interesa mucho la fragancia low cost y demás, Líder, Mercadona, si yo lo entiendo, y tengo ahí alguna todavía tengo hasta una fragancia del Primark que está sin reseñar, tengo una fragancia del Líder que está sin reseñar, que equivale, bueno, en una inspiración a la Hugo Boss de Zen. Y después solamente la salida dura 10 minutos el olor y después ya a la hora ya se ha ido el olor. Entonces, sí, mira, para gastar el dinero y eso siempre hay tiempo. Entonces, prefiero gastármelo en línea segura y todo eso.
Sobre Víctor García Ortiz, dice, yo la One Million también la usé en aquella época cuando salió y la volví a comprar en 2023 por nostalgia. Así es que es normal. Estamos viendo muchas fragancias que después pues no duran nada, no tienen permanencia, no tienen duración, no tienen estela, no tienen ninguna impronta. El recuerdo ya en sí de haberla comprado no significa que por eso en su momento sí que es verdad que está masificada. A mí me pasó con la Invictus, ya lo comenté también en uno de los vídeos. Yo tengo la Invictus del año 2013, de la primera, digamos, batch code, el código de fabricación del 2013, y la tenía ahí tirada, bueno, la tenía en casa de mis padres y demás. Y resulta que yo la probé y digo, joder, si es que es buenísima la fragancia, pero la compré, no, fue un regalo también, lo mismo. Igual que la One Million de Paco Rabanne, me regalaron una Invictus. Nada, me queda un dedo o apenas un dedo. Ya está reseñada, la reseñé. De hecho, no hace mucho la reseñé. Ahí veréis el vídeo de la Invictus y me he quedado con la Invictus clásica. Por cierto, como novedad, por si queréis saber de novedades, con respecto a novedades, está la Invictus Parfum, que yo la he llegado a oler, pero no la compré. Y eso salió, os digo, más o menos en fecha de junio. La Invictus Parfum. De hecho, lo voy a comentar para que le interese, entre otras novedades. Y esta es la Invictus Parfum de Rabanne, porque ya denominación Rabanne. Y esta es la nueva Invictus Parfum. Bueno, sin más, ¿sabes? Entonces ya la estuve testeando. Hay 50, 100, 200 mililitros. Puedo decir un poquillo más o menos los ingredientes. Universo olfativo es nota de salida lavanda, una nota de corazón jabón negro y fondo sándalo y amaderado. No me atrajo mucho, no me gustó. Y bueno, es de Paco Rabanne, sí, buena fragancia y todo eso, pero ya el aroma pues no me hizo muchas gracias y prefería quedarme con la Invictus original. Vale, eso por un lado, creo que queda todo más o menos claro. Sí, yo posiblemente compre la One Million, la original, la del 2008, posiblemente la compre. Y posiblemente, teniendo ya en tienda física, compre la Parfum, que es la que se está vendiendo. Ya digo, estaba la One Million original, la One Million Parfum y la One Million Royal, que es la que tengo aquí. Estoy pendiente de comprarlas cuando salga, ya esté en tienda física, porque si es que pasa lo mismo con, por ejemplo, con lo que puede pasar con The Icon, que estuve mirando, The Icon Elixir, que eso es de Antonio Banderas, la línea de Icon. Y es que si la compras fuera, digamos, de tienda, la compra online te va a salir el doble de precio. A lo mejor te sale una fragancia low cost que cuesta menos de 20 euros, te va a salir 40 euros. Entonces deja de tener la gracia del low cost, entonces del low cost no tiene nada. Y entonces tampoco para estar diciendo que esto es una fragancia low cost cuando no se encuentra en tienda física, se está encontrando en Sudamérica, no entiendo por qué en España no se encuentra, y deja de tener la gracia de ser low cost porque ya no es 20 euros, te está gastando el doble, 40 euros. Y si está disponible, porque ayer estuve mirando por Amazon y digo, bueno, más o menos para mirar precios, sí, 30 y pico, 40 euros, y ni siquiera estaba disponible, pues no tiene tampoco ningún sentido que ni siquiera esté disponible y luego tenga los precios online como le salga a ellos, como les salga, me refiero. Entonces creo que ha quedado claro. Yo voy a comprar lo que tenga en tiendas físicas, que sea, digamos, también disponible para vosotros y punto pelota. Bueno, creo que ya he dicho todo más o menos sobre eso. Vamos a empezar con la primera, sin más rodeo. Sí, la voy a comprar. Ya digo que la compraré seguro. Y la Parfum seguramente también la compré, visto. La compré porque he estado pulverizando esta mañana, he estado testeando y me han gustado las dos. O sea que en cuanto pueda la compraré. Y así tengo también como, digamos, un punto de visión más amplio en comparativa con por ejemplo, la nueva, la que salga la Million Gold, que también la hay también de mujer, por supuesto, en las dos partes, pues también la voy a comparar. Entonces diré, pues mira, con respecto a la original, tiene el ADN, puede ser que tenga el ADN parecido, pero bueno, tengo siempre en comparación más amplio el abanico que compararlo, por ejemplo, con la última, con la Royal, que a lo mejor puede ser que tenga algo parecido, pero se parece más a lo mejor la del 2008, la original y todo eso. De todos modos, la que más se vende es la original, la del 2008, la primera que salió. Entonces, de hecho, había tres tamaños, vuelvo a decir, 50, 100 y 200 mililitros, cosa que las demás, la Invictus Parfum, supongo yo que se estará vendiendo. Perdona, y la Invictus Parfum estaba en 50 y en 100, pero en 200 no hay. Y es raro que esté en 200, pero sí la One Million original
estaba en 200, sería por algo. Entonces, ahí te demuestra de que eso, porque si algo ahí hacen las perfumerías que si no se vende la van a retirar, eso está claro. Y eso tampoco hay que ser tampoco muy entendido en eso. Os voy a comentar antes de nada una que he estado probando esta mañana, que es una Lacoste nueva, Lacoste, que es esta de aquí, que es un eau de parfum. Bueno, la he probado, está bien, pero es una novedad por lo visto de este año, del año 2024. Vamos a ver. La Lacoste original, eau de parfum. Es una versión, para que le interese, la Lacoste original. O de parfum, bueno, 60 mililitros, 72 euros. La he buscado por internet porque hay de todo tipo de precios. La Lacoste original, esta es una eau de parfum, ¿vale? El que le interese que le eche un vistacillo, ha olido bien, me ha resultado como, digamos, hay una, supuestamente estuve leyendo, intenta verse como reflejado en la de 1984, la Lacoste original esta, viene a intentar ser un fiel reflejo, que no lo sé porque yo no la he tenido la Lacoste original de 1984, estamos hablando de hace ya mucho tiempo, estamos hablando de hace mucho tiempo ya, son 40 años. Entonces la Lacoste original, que sepáis que hay una Lacoste que es nueva, que esta sí que la he visto allí en el Primor, y de precio creo que andaba más barato que esto y no sé, más o menos pues entre 50 60 euros puedes comprar la de tamaño, digamos, 50 o la de 60, pero este precio es más alto, ¿eh? Que estos 72 euros no valía, ya lo digo. Y bueno, es una... hace una referencia aquí, por ejemplo, la cosa original o de Parfum, una fragancia maderada, Fougère única, es una folla, claro, la frescura de la bergamota y los toques especiados ofrece una apertura explosiva. Dice la lavanda refuerza, si estoy hablando muy rápido, disculpad, pero tampoco quiero hacer el directo muy largo. Dice, la lavanda refuerza el corazón aromático intenso, las sensuales notas de fondo de sándalo y pachulí revelan una firma moderna y adictiva, el frasco elegante e icónico refleja el aspecto elegante y asertivo de la fragancia. Pierre Niney, pues ya sabéis que es una fragancia francesa, encarna el espíritu del hombre, la cosa original, familia olfativa, fullera a madera de ambarina, perdón, notas de salida, pimienta rosa y bergamota, notas de corazón, lavanda, por supuesto, se notaba sobre todo la lavanda y salvias clareas, y la nota de fondo sándalo y abatonca, y ese es el tamaño de 60, supongo yo que habría también el tamaño de 100. Bueno, la he probado y demás y ya está. Con respecto a la Scandal, le di otra vuelta también de hojas. A todo eso estuve probando también la Scandal, nada, no, ni la Absolute, ni la original, ni la Parfum, ni nada de eso. No sé qué me pasa con lo de Jean Paul Gaultier, que desde que utilicé la alemán, la clásica original, la del marinero, la de rayita y eso, le cogí manía, fue también un regalo de Navidad, le cogí manía, eso cuando salió en el año 99, 90 y largo, le cogí manía por el tema de la vainilla, me la volvieron a comprar, la dejé muchos años, yo creo que esta se puso mal porque se picó, lo que sea, yo qué sé. Y nada, la alemán nada, no hay manera de la alemán, no hay manera que quede conmigo la escándalo, aunque sé que una línea nueva no hay manera. Y vi, ¿qué más vi por ahí? Vi alguna también, puede ser de los Leise, los de Issey Miyake, alguna que hay algún flanker por ahí, puede haber un flanker suelto, aparte de eso la banda, no sé si había una novedad o algo por ahí también en Issey Miyake, lo de Issey Miyake y poco más. Y poco más. O sea, novedad ahora mismo ninguna. Estoy esperando la Million Gold, que ya deja de ser One Million, es Million Gold, que sigue siendo una One Million, pero con el eslabón y eso, cambiando el uno por un eslabón, y también hay de mujer y poco más. Entonces, dice nada, de jaja, me pasó a mí con Jean Paul, dice Víctor García Ortiz, jaja, me pasó a mí con la Jean Paul, le cogí manía, pero ahora me estoy reconciliando con Jean Paul. Sí, a ver, no, a ver, por supuesto una fragancia buena, una fragancia clásica que sigue vendiéndose, súper clásica, estamos hablando del año, de los finales de los 90, porque yo me acuerdo perfectamente que finales de los 90 cuando me la regalaron,
Creo que anda por 98, 99, si mal no recuerdo. Y después de tanto tiempo que se siga vendiendo es todo un hito. Para mí, digamos que una fragancia que sea clásica con más de 20 años, súper clásica. Esto no es como los coches que más de 25 años, no. Esto es una fragancia, ya de hecho, veis en la perfumería que fragancias que saca y a los 4 o 5 años están descontinuadas. Eso ya lo sabéis vosotros de sobra. Entonces, pues, imaginad una fragancia que tenga 20 años más, pues súper clásica, vamos. Entonces, eso. Sí, a mí me pasó lo mismo. Si es que yo no puedo yo con la Jean Paul, la Jean Paul Gaultier, la clásica, la Alemán, la clásica de toda la vida, vamos. Vale, no hay vasos que se rompan por aquí. Vale, vamos a empezar ya el tema y vamos, bueno, con las novedades, por ejemplo, esta, la low cost, mucho, esto es una novedad, la primera novedad del directo, de este directo, la extract de parfum. Bueno, un regalo que me hicieron y demás. Tiene la nota de salida de Casi, que viene aquí, nota de corazón grosella negra y la nota de fondo de Akigala Wood, que es madera de Akigala. Bueno, una madera especial y tal. Esta está reseñada en el canal, igual que la mayoría, excepto las últimas dos que hice en la unboxing. No me parece por eso lo de Mercadona, no voy a comprar más por eso. Hubo una polémica que pusieron la denominación extrait de parfum y después resulta que no era un extrait de parfum, que era un eau de parfum, o sea, un agua de parfum, cuando extrait de parfum es una concentración de un 30% más. Y esto ni de coña tiene un 30%. Mirad la botella, dice que viene como una referencia a la de Tom Ford y eso, pero bueno, esto es una novedad de este año. Y con respecto a... ¿Está la luz encendida? Sí, que se veía que ya como... Estaba yo como que se veía ya el vídeo ya... O sea, el directo se veía un poco ya... Ay, la luz se ha vuelto a apagar, ya no me voy a levantar de nuevo. Lo que es la línea LED que veis aquí, toda esa, bueno, da igual. Hay suficiente iluminación. Pues esta es metal, estaba velour, estaba cur y estaba metal. De las tres, ya digo, esto no es una low cost porque esto vale 14 y pico, vamos, lo que viene a ser nota metal, 15 euros. Y estos son 50 mililitros. Esto está realizado por lo de, creo que es lo de RNB, lo de, a ver, sí, RNB de Valencia, la Pobla de Balbona, como viene aquí, pero no una low cost porque estamos hablando de que son 50 mililitros, 15 euros, 15 pavos. Entonces, sí, una fragancia con estas notas, la nota de Casi, la frutada y demás, grosella negra y el Akigala Wood. No dura lo que dura, ni mucho menos. O sea que, con respecto a Mercadona, me ha desencantado también muchas fragancias. De hecho, hay fragancias que ya la han descontinuado. Entonces, es uno de los motivos por lo que no voy a seguir ninguna, digamos, novedad que salga del Mercadona. Y esta fue porque me la regalaron. Si no, ni le doy importancia. Entonces, bueno, una novedad de este directo, de las 7 que tengo, esta es la primera, la primera que salió, la Metal o Metal, del Mercadona. Entonces, bueno, es una fragancia que ha estado en mi colección, que la he usado y tal, pero que ha pasado sin pena ni gloria. Que sí, la botella es muy bonita, tipo como simula las de Tom Ford. De Tom Ford tengo una y no es igual, pero bueno, hay botellas, yo tengo una de Tom Ford, la Noir Extreme, pero es diferente porque es completamente cuadrada con el tapón dorado en relieve, en raya. Y esta es una equivalente a la de Tom Ford, pero de las clásicas, bueno, ya alguno sabrá si tiene fragancia Tom Ford, yo solamente tengo una. Entonces, bueno, una fragancia que ha pasado sin pena ni gloria, pero claro, el precio son 50 mililitros, son 15 pavos, son 15 euros. Entonces, ya por eso os digo lo del tema de los low cost. En Mercadona, pues si te pones a comprar, pues te vuelves loco comprando. Entonces, por eso el dinero se gasta y es lo que me ha pasado a mí. Entonces, yo me centro en lo que me centro. Por eso comprendéis que eso, que low cost ya he tenido mucho y demás, pero me tengo que centrar sobre todo en novedades y la gente lo que quiere, aparte del low cost y la cantidad de contenido que tengo, lo que quiere son novedades.
O sea, novedades, sobre todo, fragancias así, low cost, novedades low cost y demás. Por eso voy a seguir las líneas estas de David Bustamante y de Antonio Banderas, pero que lo que quiere es lo que quiere y punto. ¿Algún comentario por ahí? No, comentadme lo que sea y ya está. Luego siguió The Icon Attitude, fui el primer reseñador, a más que le pese a más de uno, en reseñar esta fragancia, porque fui el primero en reseñar esta fragancia, The Icon Attitude, que bueno, no entiendo todavía el motivo por el cual no aparece en la página web de Antonio Banderas, como lo dije ayer, Perfumes Antonio Banderas, o Antonio Banderas Perfumes, creo que es. A ver, voy a buscarlo, dame un tiempo porque estoy hablando y al final. Antonio Banderas. Banderasperfumes.com. Banderasperfumes.com. www.banderasperfumes.com. La dejo un momentillo aquí y os voy a buscar. Os voy a buscar que. No voy a buscar nada porque no existe. O sea, para él, para ella no existe The Icon Attitude. The Icon Attitude no existe aquí y poco más. Entonces, bueno, pues Antonio Banderas, The Icon Attitude. Os puedo decir más o menos como lo que lleva. The Icon Attitude, fragancia de la familia olfativa aromática Fougère para hombres. Esta fragancia es nueva. The Icon Attitude se lanzó en 2024. The Icon Attitude fue creada por Guerlain y Nicolas Viuli, que ya la reseñé, bueno, ya la comenté ayer. La nota de salida lavanda y geranio, notas de corazón mandarina, pimienta rosa y pera, y luego la fondo de caramelo, almizcle y sándalo. Como tengo la caja y está, vamos, casi lleva muy poco tiempo y demás, pues conservo todavía la caja, lógicamente. Y nada, bueno, simplemente decir que está ya reseñada, ya dije que fui el primero en reseñarla, 95% de ingredientes de origen natural, fórmula vegana, el tapón es reciclado, 20% de cristal reciclado y, bueno, el cartón, lo que es el cartón, pues de bosque bien gestionado, 17,95, por lo menos el primo 17,95, creo que no he visto otro tamaño. Y con respecto a los pulverizadores de Icon, la verdad que lo de la botella, en principio, ya lo dije ayer en el directo, de Icon la primera salió como simulando las habas de Dior, pero luego estaba el perfume, o sea, la eau de toilette, después el perfume, que es un eau de parfum, después siguió la de Elixir, la que no tengo, la que no pienso comprar por online porque sale como el doble, y si la encuentras disponible, que es súper, ya es, vamos, es difícil encontrarla. Y luego de Icon Attitude, que la tengo aquí, que es pues lo que dije ayer también, como una similitud, como una novedad de este año de Antonio Banderas, junto con la otra que ya os enseñaré en la última, que ya sabéis cuál es, bueno, la de Secret Absolute, que esta tiene la nota de caramelo que no me va mucho. Entonces, bueno, que sepáis esto, que lo veáis ahora el directo y tal, que de Icon Attitude, la tendencia es a lo dulce, a lo tipo Jean-Paul Gaultier, la Scandal. Ya he dicho que la Scandal la he probado esta mañana y no me va, es que no me gusta. Y bueno, pues eso, que esto intenta simular, supongo yo, a la Scandal de Jean-Paul Gaultier. Entonces, bueno, sí, la botella muy bonita, ya veis el atomizador y todo eso, pero ya digo que no es de mi tipo, es una especie de como de gourmand y todo eso y demás. Así que lo que hay. Eso es lo que hay. De momento, ¿sabes? Yo la compré porque no tenía no tenía tester, la llegué a comprar por precio, porque por 17,95, total 18 euros. 18 euros no había tampoco, digo, bueno, estoy siguiendo la línea de Antonio Banderas y demás, la voy a comprar y eso, pero después ya resulta que no está ni siquiera en la página web, os acabo de mostrar, entonces digamos, no sé, mucha importancia no la han tenido que dar tampoco. Posiblemente se quede ahí, que pase sin pena ni gloria y poco más, como tanta fragancia y todo eso. Pero bueno, intentan simular a mi parecer, intentan simular la Jean-Paul Gaultier, la Scandal. Entonces, la línea nueva de Jean-Paul Gaultier.
por el tema de dulce, acaramelado, ya os ha comentado ya las notas, entonces más o menos eso. Por ahí van los tiros. Vamos a ver. Tengo otra por aquí, que es otra novedad de este año. Ya digo que sigo la línea. Otra que estaba sin reseñar todavía, que no había reseñado tampoco nadie. De hecho, fui pionero junto con The Attitude, como acabo de decir, que fui pionero en reseñar. La Muy Mio Power de Bustamante. Estas fragancias ya que son, por eso dejo los precios también, mira, 7,95, por eso yo creo que no hay ninguna de Bustamante que supere los 10 euros, sinceramente. Entonces, esta es, digamos, la línea que estoy siguiendo más baja de todas las que estoy siguiendo dentro de los low cost. Y mucha gente, siempre había gente que preguntaba y todo eso. Esta es la Muy Mio Power, esta es la novedad de este año también. Como vemos, como es la caja, que sale el tío ahí todo chulapo ahí, el tío, ¿sabes? En la moto, así con la chupa de cuero, muy, muy clásico. Y esta es una novedad que este año, que salió vaya por la primavera y todo eso. Eso fue todo. Todo esto fue antes del verano, todo esto fue antes del verano, ¿eh? Entonces, ya veis, es una fabricación que realiza Puig, otra fabricación que realiza Puig. Alcohol de origen vegetal, que interesa un 76%, está como más reducido. Antonio Puig, Barcelona, realizada en España, bajo licencia de Universal Music Spain, porque a David Bustamante tiene la licencia en Universal Music Spain. Y ya está. Nada, poco más. Bueno, esto sí que tengo yo aquí las notas, porque es difícil. No hay ninguna página web de David que venga de la Muy Mío, de la línea Muy Mío, que vengan las notas. No es como las de Antonio Banderas Fragancia y todo eso, Antonio Banderas Perfume. Esta tiene que buscarte un poquito la vida. Entonces, os voy a comentar que es de la familia Ámbar amaderada. Tiene el formato en frasco, claro, lógicamente, que va a ser si no. Es de 100 mililitros, porque no hay otro tamaño, de 100 mililitros. Tiene unas notas de salida: mandarina, bergamota, pimienta negra. La nota de corazón, cardamomo y cedro. Y luego una nota de fondo, vetiver, musgo, madera y madera de ámbar. Creo que ya lo dije, saqué en un vídeo, ya lo dije. Está súper, súper bien conseguido lo que es la fragancia. O sea, es una fragancia que está hecha para vender. El tapón va por clip. Y el pulverizador está ideal. O sea, mirad cómo va. Normalmente como los pulverizadores de Antonio Banderas. Lo que pasa es que de Icon tiene con un puntito un poquito más. Los de Antonio Banderas de Icon, la línea de Icon tiene con un puntito más. O sea, son de los mejorcitos de atomizadores. Una fragancia que está hecha para gustar. Normalmente esto es una concentración de toilette, pero que rinde perfectamente las 4, más o menos sobre rendimiento, las 4 o 5 horas de las que he comentado anteriormente. La Metal de Mercadona no es tanto extras de parfum, ya dije que no es tanto, la Metal. La Attitude también sí dura más o menos eso, o incluso puede ser que en estos rendimientos sí que está bien, para que le guste lo dulce, lo, digamos, bueno, lo más o menos gourmand y todo eso, sobre todo la nota frutada, como un olor a pera. Luego esta, que ya digo que es ámbar, pero está un poquito aquí, un poco el cardamomo, la nota de cedro y cardamomo en la nota de corazón, y eso es amaderada y una salida, pero una salida picante, una salida con pimienta, pero no está tampoco mal del todo. O sea, la típica fragancia que diría, bueno, una fragancia que venga para salir muy del paso, para muy al día a día, que puede ser que guste a todo el mundo. Diría que la Muy Mio Power es una fragancia que está hecha para quedarse. La tengo reseñada en el canal. Ya digo que salió allá por marzo así de este año y está bastante bien. Así que es una novedad de este año para que le interese. Una fragancia para muy el día a día, estamos hablando de 100 mililitros, estamos menos de 10 euros, que queréis. Y nada, eso, la veo bastante bien, no es tampoco para una determinada cita, ni mucho menos, pero bueno, está rindiendo eso, sus 4 o 5 orillas y está bastante bien. Esta, bueno, pues ya llevamos 3.
de la fragancia, esta es la línea más low cost que seguiré, a no ser que haya algunas que deje de gustar, pero es raro porque ¿qué es lo que pasa? Que la Muy Mio todas más o menos se van pareciendo todos, van siguiendo un poquito la línea. Y la que más me gusta de todas, con respecto a la Sport, la Muy Mio Sport es la que más me gusta de todas. La veo en la fragancia más versátil, un poquito fuera de... Está la Night, que es un poquito Night, de noche. Era un poquito como más especiada y eso. Y esta, la Muy Mio Power, está entre camino entre la Muy Mio, la original, y la Muy Mio Sport, que acabo de comentar. Entonces está entre camino entre la Muy Mio y la Sport. Más o menos viene a ser eso. Bueno, pues 3.4 onzas fluida americana o de toilette, 100 mililitros, menos de 10 euros. Luego otra línea, que ya sabéis, de Adolfo Domínguez. Esta es la nueva Neroli. También tengo la de mujer, la tenía que haber cogido, pero tampoco, bueno, sin más, la tengo por ahí. Que la he olido, está bastante bien, pero que sepáis que hay línea de, esta es la de mujer. Es otra novedad, que es la novedad de este año, 2024, de Adolfo Domínguez, Neroli, el Mediterráneo de estado puro, vital, robusto, nada más. Fórmula vegana, el 98%, ya no es 95%, es 98% de ingredientes de origen natural. Tiene el alcohol del 80%, realizada en España, evidentemente por Antonio Puig, como viene a ser así, y bueno, pues muy en la línea de esto de Adolfo Domínguez, muy todo ecologista y todo eso. Ya digo, fórmula vegana, 98% de ingredientes de origen natural. Sí que dice que reducir nuestras huellas, ser más honestos, hacer fragancia con ingredientes de origen natural y material reciclado, el frasco con vidrio, reciclado, reciclable y reutilizable de por vida, papel procedente de bosques bien gestionados. Está bueno que el frasco pues se abre, todo eso. No sé si lo llegué a abrir o no, pero en la reseña, pero bueno, que veáis que esto es una fragancia con la salida especial que tiene, que es lo cítrico que le da y es estupendo. O sea, es como un verde, una fragancia no dentro de los Fougère, no es que tampoco sea Fougère ni amaderada ni nada de eso, pero es como si cortara, digamos, una rama de un naranjo, la cortaras por la mitad y te la echaras y eso, y huele ese verde cítrico a naranjo o limonero, pero que le da un toque especial. La verdad es que yo la saqué en el top de verano, de este verano 2024, creo que sí, la tengo sacada. Y es una novedad de Adolfo Domínguez, estamos hablando de un precio siempre más o menos de 30 euros, una cosa así. Estos no son 100 mililitros, son 120. Porque la he visto en 120 y en 200, en dos tamaños diferentes. Sé que existe el tamaño de 60, pero no lo he llegado a ver nunca. Pero sí que se está vendiendo sobre todo el tamaño de 120 y el de 200 supongo yo que también, pero está por unos 30 y ya digo, muy 30 y pocos euros, incluso hasta 29 euros, creo que la llega a comprar por 29, puede ser que haya subido algo el precio, pero vamos, 30 y pocos euros. Y Neroli es una fragancia que me encanta, muy para el verano, pero no es muy para el verano. Diría que unisex no es unisex totalmente, está realizada para tanto para hombre como para mujer. Me parece una alternativa muy buena para todo el año, una fragancia gustosa, ya veis el tapón, cómo lo hacen, todo realizado por Bosques bien gestionado, todo eso. Y se abría ese refill, el refill ese que es rellenable, lo típico. Entonces, que sepáis que, bueno, que esto es todo rellenable y todo eso. Así que nada, otra fragancia más de mi colección de este año 2024 con una presentación genial, la verdad, y el frasco y todo eso, bueno, pues las típicas de agua fresca de cuando salió, de, pues las típicas de agua fresca cuando salió de Adolfo Domínguez, desde el año 93, pues viene a ser como un tarro como muy así muy clásico y todo eso, y la verdad que me parece interesante. Sobre todo una novedad de lo que tengo, que es por eso va al directo de este año 2024, lo que tengo en mi colección. Iba a deciros las notas, ya de nada, Alfonso no, Adolfo Domínguez Neroli, la nueva fragancia para hombre y también para mujer, dice, con
Bueno, la de mujer es esta también. Esa es la de hombre y la de mujer. Así veis, el tarro es diferente, alargado, también con un tapón de madera. Dice, bueno, el Nerolí, el Mediterráneo en estado puro es salida, os voy a comentar las notas, salida bergamota y menta. Ese sí que es un toque que le da también, bergamota y menta, ya digo, lo cítrico. La nota de corazón es totalmente verdosa, que le da el Nerolí, cítrico por un tubo, más cítrico. El jazmín, la nota del jazmín, la nota de corazón. Y en el fondo, pues, un clásico, o sea, cedro y el ámbar, que le da siempre un toque como un poquito endulzada. Y la verdad es que es muy gustosa. No, tampoco podemos esperar así que en rendimiento. Yo la he estado probando así este verano y en rendimiento tampoco es que si llega a 4 orillas más o menos, es una eau de toilette, pero no fijaros sobre todo en la nota de concentración, sino sobre todo en lo que o sea, la concentración de la fragancia, que sea un eau de toilette, sino en las notas. Entonces, como las notas son un poquito volátiles, excepto el cedro y el ámbar, que siempre le va a dar la nota maderada, pues las notas pues son un poquito volátiles, bergamota, nerolí, todo eso, la menta, no va a perdurar mucho, que digamos, entonces no son como notas muy especiadas de pimienta que perduran, o el cuero que suele perdurar más, el sándalo, son notas de eso, lo sé por los aceites esenciales que tengo, que eso son digamos, notas, ingredientes de la perfumería que le dan mucha consistencia, entonces son muy volátiles. Es una fragancia exquisita, porque es exquisita, el cítrico con lo dulce, el toque a menta, un poquito la salida, tampoco mucho, y me parece fantástica. Por eso sigo la línea de Adolfo Domínguez, porque no me parece tampoco, no una low cost, no llega a ser una low cost, pero no me parece una fragancia muy, 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 muy cara. O sea, al revés, es tirando más, no llega a ser low cost, pero es que estamos hablando 30 y poco euros, 120 mililitros también, no da 100 mililitros, son 20 mililitros más, que quieras que no, pero hace la bio. He visto también algunas, Aqua de Parma, que me he quedado flipado. Yo no sabía que se vende en formato de 20 mililitros. O sea, Aqua de Parma vende formato de 20 mililitros. Yo pensaba que lo normal es que se vendiera de una onza para arriba, excepto los viales y todo eso, los set Discovery o los Discovery set, que tengo yo alguno por ahí. El de Pedro de Hierro tengo yo uno, que ni siquiera lo tengo ni reseñado. Y resulta que es curioso que Aqua de Parma vende formato de 20 mililitros. Vamos, precios de 50 euros, 60 euros, creo que recordáis y tal. Y déjalo ahí, ¿sabes? 20 mililitros. Yo pensaba que lo mínimo que se vendía, excepto los viales, digo, de Discovery Set, que vienen 10 mililitros, como ya sabéis. O sea, si tú compras una fragancia, mínimo que tenga una onza, pues no llega a una onza. Una onza son 30 mililitros. Una onza son 30 mililitros. 2 onzas, 60 mililitros. 3 onzas, 90 mililitros. Por regla general. En el tema, bueno, hay dos medidas, el tamaño, la medida británica, la medida americana. Que bueno, estamos hablando de mililitros arriba, mililitros abajo, pero más o menos eso. Entonces, pues aquí son 120 mililitros y la verdad que tampoco yo creo que, tampoco creo, yo he olido Aqua de Parma la he olido y la he testeado y tal, tampoco diferencia mucho de ese tipo de fragancias cítricas y todo eso para verano. No sé cuál se referirá a esta en concreto, porque no lo sé. Pero desde luego aquí han dado la clave con el Nerolí, así que me gusta bastante, la verdad que una fragancia súper versátil, súper unisex para todo tiempo y demás, y interesante, por eso sigo la línea de Adolfo Domínguez. Y bueno, ya sabéis, los ingredientes, que sí, todo ingrediente casi el 100%, bueno, un 98% de origen natural, fórmula vegana y todo eso para que le interese, y el alcohol siempre de 100% de origen vegetal. Bueno, ahora hay una que no sigo la línea, pero que la he comprado este año, que es la Apollo 67, que ha dado mucho de qué hablar, para muchos le ha gustado, otros no. Pero otra de las que tengo también, como reseñada en el canal, porque está reseñada en el canal, la Apollo 67,
que me gusta bastante, es 75 mililitros, ya no sé el precio porque andaba por unos 50 euros, una cosa así. Ralph Lauren tiene precios dispersos, algunos me parecen distintos y me parecen algunos caros, pero este 75 mililitros que no sale unos 50 euros, una cosa así. Me refiero a los tamaños, son un poco raros. Tiene de tamaño de 75 mililitros y no tiene tamaño de 100, creo. Tiene tamaño de 75, pasa a 125. Lo sé porque tengo también alguna Polo por ahí. Esta es Polo 67. Que cuando se hace referencia a Polo 67 es, bueno, es de un jugador de béisbol americano y todo eso. Total, que la voy a buscar. Polo 67 de Ralph Lauren. Polo 67. Esta... Es que hay, con respecto a notas, hay algunos que dicen unas notas, yo siempre lo busco intento buscarlo todo en la página web. Aquí está Polo 67, que es una novedad de este año, como ya he dicho. El único color, sí, azul marino, que viene aquí. Dice, una Eau de Toilette Polo 67 aporta un aire nuevo a la colección de fragancias Polo, gracias a su fragancia atrevida y poderosa que captura el espíritu de la elegancia deportiva con respecto a la línea deportiva y demás. Polo 67 la máxima expresión de un estilo de vida activo y encarna una cálida vitalidad con una mezcla única de notas frescas y afrutadas que incluyen cítrico, vetiver y bergamota bañadas por el sol. La botella recargable, que es recargable, sí, diseñada en un rico un tono azul oscuro con una tapa blanca brillante, le da un toque divertido al icónico logotipo de Polo, es una referencia a 1967, como he dicho, el año en que Ralph Lauren lanzó su marca Polo. Es el año que marcó su marca Polo. No sé si estaría establecido la marca anteriormente al 67, supongo yo, pero la Polo es del año 1967. La nota de salida, que lo tengo aquí buscado de la página de Ralph Lauren, son esencia de bergamota, acorde acuático y corazón de lavandín, que es una especie de lavanda, es de la familia de lavanda, lavandín, pero la lavanda es más, digamos, más poderosa, tiene más consistencia, el lavandín es como un sucedáneo de la lavanda. Nota de corazón geranio, acorde de pipa de girasol, que eso es lo curioso, nunca había tenido, creo que lo dije en la reseña, acorde de pipa de girasol, nunca había tenido una nota de pipa de girasol. Y corazón de esencia de salvia. Luego en la nota de fondo el vetiver, haitiano, esencia de sándalo y corazón de pachulí. Me ha parecido siempre una fragancia, ya está, no es tanto veraniega, ni mucho menos. Ya es como es esta tal cual. Bueno, lo que es la caja, poco más. Viene aquí, eso tiene la referencia, viene aquí, pues que es rellenable, refill, que se puede rellenar, vamos, que no hay ningún problema. Y recargable, vamos, y todo eso. Bueno, lo que es la fragancia, habéis visto la botella, súper curiosa. Y lo que me ha gustado sobre todo, veis que se rellena y demás, está puesto aquí en el filo que pone Ralph Lauren. En el filito aquí pone Ralph Lauren y demás. Y como explaya el atomizador que tiene. Y eso, que una fragancia fresca, una fragancia que es vibrante. Me gusta mucho lo que transmite. Entonces, bergamota, acorde acuático y lavandín son notas así clásicas. Es una fragancia fresca, pero no es tampoco muy volátil. No está durando bastante. Me encanta, de hecho, me encanta. Ya digo que sobre todo eso, el vetiver, se nota la presencia del vetiver y me está gustando bastante, o sea, me gusta la verdad. Ahora que la estoy probando, el pachulí, la nota de sándalo, tiene la nota de sándalo, pachulí, y pone sándalo, el vetiver sándalo y el corazón de pachulí. Son lo del acorde de pipa de girasol, la nota de corazón y la esencia de salvia, sí que se ve un toque un poquito endulzado, la salvia le da un toque de dulce, pero lo de que es el vetiver, el sándalo, son notas clásicas, vetiver, sándalo y pachulí en las notas de fondo. La verdad que hace una fragancia súper exquisita. No una fragancia, digamos,
tampoco muy versátil. No puede ser que le guste a todo el mundo. Son notas clásicas, excepto lo de la nota de pipa de girasol, pero me ha parecido una fragancia interesante que se vuelve diferente un poco a las polos. No es, digamos, ese toque apepinado que tiene a melón y todo eso, pero me gustó. ¿Habéis visto? Mm, ¿Algún mensaje habéis? Si no fuera por ti, macho. Dice, vale, gracias por el, por escribir, porque si no, me gustó mucho esa Apollo 67, la probé hace poco y me gustó, sí, me ha gustado bastante, o sea, me ha parecido una alternativa, por eso digo que aunque vaya a seguir en principio las series que estoy comentando, la Apollo 67, como tengo la Apollo de Ralph Lauren, tengo la Eau de Parfum, que siempre me ha gustado, tuve la Apollo, la One Pony también, en su momento tuve, creo que recordar, si no recuerdo mal, llegué a tener la clásica, la del frasco verde y el tapón dorado, que esa fue la primera que salió en el 78, la Apollo clásica, que han hecho como una reversionada ahora y tampoco me llamó mucho la atención. También la testé en perfumería, no me gustó mucho. O sea, me gustó, pero no como para gastarme dinero y comprarla y demás, que sigue siendo la botella verde. Y creo que es una novedad que salió hace ya 2 años. O sea, que tampoco es una novedad de este año, pero esta sí es una novedad de este año, de las Polo, de Ralph Lauren, del año 1960. O sea, de cuando establecida en el año 1967. Vemos aquí, por si ya lo digo todo, RL, que es la inicial es Ralph Lauren, y nada, me ha parecido interesante para este año, una novedad de este año de las Polo, de Ralph Lauren. Ya le he metido un poquito de caña, ya creo que está por aquí el tema ya como un dedo y pico, y la he estado usando, y ahora que la estoy usando, porque tampoco iba a hacer este directo así, ha sido un poquito inesperado y demás, pues me está gustando bastante. Entonces yo le aconsejo que la probéis, seguramente la tenga en tester, hace una novedad, siempre va a haber un tester, o casi seguro va a haber un tester, y la probéis. Ese vetiver, ese sándalo y lo que he dicho, el pachulí, me parece interesante, la verdad. O sea, que le da buena nota a la fragancia, la hace consistente y la hace perdurable sin ser pesada, ni mucho menos. Tampoco es la típica fragancia de mañana, así muy y tarde, más bien tirando un poco para noche, quizás, para otoño, para invierno, pero bueno, en verano también te la puedes atizar, por supuesto, ni mucho menos, como si te atiza la Fahrenheit de Dios por el día. Que eso es una bomba, vamos. Eh, eh, la puedes atizar por la mañana y queda estupendo también por la tarde, pero la veo como puede atosigar un poquillo por el tema de las notas que tiene, sobre todo el vetiver, sándalo, el pachulí y demás. Son notas fuertes en la perfumería, son notas poderosas, consistentes, y son notas, aparte de clásicas, notas que pesan. Entonces, tienen buena duración, tiene buena estela y buena duración, buena estela y buena proyección, que diga, lo que es el performance está genial. No está tampoco de 10, pero sí le daría un 8 perfectamente, porque esta es una eau de toilette. Es una eau de toilette, sí, es una eau de toilette. Y está superando, para mí que supere las 5 horas me parece genial. O sea que, a ver, no, esto no es una loco, 75 mililitros, creo que estaba la de 125 y no sé si habrá otro tamaño, pero 50 y pico, 60 euros, más o menos, no sé si habrá subido o no, pero la compré por eso, por este precio. Esta es de 75, es la petaquita, que está súper chula. Esto está, bueno, está serigrafiado y todo eso, vamos, que no es una pegatina ni mucho menos. Y la botella se coge bastante bien, el atomizador ya he visto que es ideal, es perfecto y es súper gustosa. De hecho, cada vez que la he estado probando, me ha estado gustando más. O sea, es de las fragancias de lo último que he probado que me ha sorprendido. O sea, que de la de diseñador. Entonces, pues bueno, sin más, pues la aconsejo para los amantes que sean de la perfumería, desde luego que sí.
Dice Visto que le gustó mucho y la probó y tal, pero ¿la llegaste a comprar, Visto? O sea, ¿tú la tienes en colección? Esta fragancia. Porque la llegaste a probar, pero si la probaste, una cosa que la pruebe en perfumería de un día para otro, ¿sabes, Visto? Y otra cosa es que ya la tengas y la vayas probando. Y es de las fragancias que las vas probando y cada vez te gusta más, y te gusta más, y te gusta más. No sé si, bueno, cuando respondas, eso, estoy atento de todos modos. Yo, ha sido un acierto, la verdad, ha sido un acierto comprarla, me ha encantado, me ha encantado que os diga. Y la gente lo está probando en diferentes amigos y todo eso, compañeros y demás, y le ha gustado a todo el mundo, o sea que, y también a las mujeres también le gusta, le gusta a todo Dios, vamos, o sea que ha sido un acierto, y es la calidad de Ralph Lauren que bueno, que Ralph Lauren siempre he tenido fragancias, Ralph Lauren siempre me ha gustado. No hay ninguna Ralph Lauren que no, bueno, no contesta, da igual. No hay ninguna Ralph Lauren que no guste, desde luego. Entonces, me ha parecido buena, digamos, buena novedad para lo que es este año, 2024. Vale, me quedan dos más y ya termino el directo. Esta es la Maisel, la Parfum, la estoy probando ahora mismo. Ya hice el unboxing el otro día. Esta es de las líneas que voy a seguir sí o sí. Y bueno, la que está probando, os voy a decir también notas porque también se me va a la cabeza. Maisel de Parfum. Intento siempre, como digo, mirarlo en la página web. Maisel, el Maisel Le Parfum es un Maisel, a ver, Le Parfum. Maisel Le Parfum. Vamos por aquí. Está aquí. Le Parfum. Esta es la página web que tarda en cargar. Hay 40 mililitros, 60 mililitros, que es esta de 60 y luego la de 100. ¿Qué es? Os voy a leer un poco porque aquí sí que voy a estar un poquito más redundándome. Dice que es extremadamente sensual e intensamente rico. Es de la página web todo, ¿eh? Maisel de Parfum, la nueva intensidad que nace de todos los contrastes del hombre moderno. La quinta esencia de un hombre nacido para ser simplemente el mismo, radicalmente atrevido, con matices sin remordimiento, nacido para durar. Dice una nueva intensa reivindicación floral, amaderada, porque decían que, bueno, el de la primera fragancia floral amaderada que sacaba Yves Saint Laurent, que surge de un encuentro inesperado de una floralidad delicada y madera aterciopelada, realzada con una infusión aterciopelada de vainilla, que eso a mí no, tampoco es que me gusta la vainilla, pero la tiene muy poco, es baja en concentración, desde luego en vainilla, porque si es mucha vainilla tampoco me hubiese gustado, para lograr una nueva estela ambarina y sensual. Al principio un acorde vibrante y picante a base de esencia de pimienta negra. Dice en el corazón un absoluto de azahar, de Túnez, radiante, que eso es lo que más me gusta, y más rico, creado por Yves Saint Laurent Beauty. Por último, las maderas sensuales y con textura se encuentra con una infusión de vainilla, bourbon, adictiva, terciopelada, nacido atrevido, un frasco que ofrece una interpretación más radical de la emblemática silueta de Yves Saint Laurent, una nueva pieza radical de color negro mate que contrasta con el logotipo Kazan de Yves Saint Laurent, el negro lacado brillante que late en su corazón. Nacido responsable, Maisel prioriza el uso de ingredientes naturales, algunos de los cuales son de origen sostenible y responsable. La infusión de vainilla bourbon, que aporta calidad y profundidad al Le Parfum, se cultiva en la región de Saba, de Madagascar, a través de programas locales que apoyan a comunidades desfavorecidas según los principios del comercio justo. Y todo eso. Bueno, pues esta es la fragancia que digo. Acorde picante, vibrante,
es un poquito más intensificada. Vemos como es, ya hice el unboxing. Y esta es mate. Esta es mate, la otra es lacada y esta se ve la mate. Compré la de 60 para hacer la comparativa, que en su momento ya también puedo hacer una comparativa y tal. Y aquí pone la denominación Le Parfum. Precio ponía 67, bueno, pone 67,95 porque la he comprado este mes. Una novedad, ya digo, sin más, ya la presenté en el directo y ya con tanta fragancia, pues ya no sé, pero bueno. Esto es una fragancia cítrica exquisita, le da ese toque. Bueno, lo que es la vainilla bourbon, en la pimienta y todo eso, bueno, una infusión un poco así. Es un poco eso, que es una fragancia un poquito especial. Es eso, que tampoco es para todo el mundo, pero a mí me está gustando bastante. A mí me está gustando bastante. Desde luego, Maison Le Parfum es una línea que tiene ese toque cítrico, ámbar. Viene aquí como nota de salida pimienta negra, corazón de azahar de naranjo y vainilla bourbon, pachulí, el ámbar, nota amaderada, todo eso es un compendio de notas. No una fragancia, no la estoy viendo una fragancia muy, muy para el día a día. Esto es una fragancia más bien para citas. O sea, aquí que os quede claro que tampoco es una fragancia muy para citas. A ver, vale, sí, espera, voy a parar. Víctor García Ortiz me dice, me voy a poner un punto negativo por no tener ninguna Yves Saint Laurent y la verdad que me gustan. Bueno, me refería a la de Polo. Víctor, la Polo 67 si la tenía en colección. Decía, te preguntaba por la Polo 67, que si la tenía en colección. Y con respecto a lo que tú me estás diciendo de me voy a poner un punto negativo por no tener ninguna Yves Saint Laurent y la verdad que me gustan. La Yves Saint Laurent tienes que tener algunas. En colección, si eres amante de perfumería, tienes que tener algunas, no pasa nada. Son caras porque evidentemente el diseñador pero es que merecen mucho la pena. Sé que precios, por ejemplo, ya estamos hablando de alto diseñador, de alto diseñador. Está, por ejemplo, Chanel, Dior, está por encima. O sea que dentro de lo que cabe, no es barata ni mucho menos, porque estos son 60 y pico euros, vamos, 68 euros, 60 mililitros, estás pagando a un euro el mililitro, estás pagando prácticamente 1 euro el mililitro, pero es que la de 100 ya se iba a 80 y pico euros, una cosa así, cerca de 90 euros, creo recordar. Ya digo, con respecto, bueno, 67,95. Puedes comprar siempre, perdona, puedes comprar siempre la de 40 y probarla, que te va a salir por unos 50 y pico euros. Estaba por unos 50 y pico euros y probarla. Tampoco te tienes que gastar el dineral de tener que comprar la de 100. Por eso lo he dicho muchas veces. Si los amantes de perfumería y Saint Laurent, esto es otro mundo, esto es otro rollo. Esta salida que tiene, la verdad es que, bueno, sobre las notas, dice nota de salida pimienta negra, es que no noto lo que es la pimienta negra, se une directamente a lo que es el azahar, el absoluto de azahar, que dicen con respecto al pachulí y las notas de ámbar, que le endulzan la fragancia. La estoy usando, es un eau de parfum, que lo pone, bueno, Le Parfum, que es un eau de parfum, que viene por aquí. Bueno, Le Parfum es un eau de parfum, vamos, en definitiva. Me voy a asegurar. No es un eau de toilette, Le Parfum es eau de parfum, sí. Y esto de aquí, pues la verdad es que pues me encanta, me encanta. O sea, me gusta cada vez más, lo estoy usando. Son 2.11 onzas fluidas, sí, 60 mililitros. Y me está gustando bastante. A ver, Maison Le Parfum, hecha en Francia. Sí, Le Parfum es parfum, no va a ser un eau de toilette ni de coña. Pero porque la primera de ellas ya era un eau de parfum, entonces esto sigue más eau de parfum, lo que pasa es que pone la denominación Le Parfum. La otra con respecto, que la tengo ya, esa la sacaron el año pasado, la original, la eau de parfum, y esta es Le Parfum, que esta es de este año, pues las diferencias son
algo un poquito difiere en las notas. Creo que esta está durando más y la otra es como un poquito, tiene la salida más cítrica. Esta tiene una salida un poquito más pesada y todo eso, y esta es más para citas, para noche y todo. No la veo yo como para el verano. Me parece una alternativa muy importante, de hecho, por eso la voy a seguir. Las que está sacando Yves Saint Laurent me está gustando bastante esta línea y la voy a seguir comprando, a no ser que eso, que la pruebe y que no me guste. Pero bueno, que de momento va bien va bien la cosa. Entonces, por eso digo que prefiero economizar el gasto, irme a lo que realmente son novedades interesantes, porque viendo otras novedades, por ejemplo, como pasó con la de Paco Rabanne, que es Rabanne, la Invictus, la Parfum, no me gustó, la podía haber comprado simplemente por reseñar, para tener vista en el canal, pues no. Entonces, como no me gustó, pues no me parece interesante, pero esta sí, sí, de momento va muy bien la línea y ya habéis visto el atomizador cómo va. ¿Que está gastándote a 1 euro el mililitro? Pues sí, más o menos está gastando incluso 1 euro y pico el mililitro, sí, un poquito así. Pero bueno, que estamos hablando de que, claro, evidentemente, esto es perfumería, esto es caro, esto es bueno, esto es calidad, esto, ¿sabes? Esta, lo que iba a comentar, que también se abre, ya no sé si abrirlo por aquí. Exactamente, creo que lo llegué a abrir. Ya como está abierto, ya sea. Es que la primera vez no veas lo que costaba. Recargable, que la están haciendo recargable. Lo que es la que pone recargable. Lo que es lo que pasa, que aquí no lo pone, en la caja no lo pone. En la primera sí que pone recargable, lo pone en el lateral. Lo pone como una carga y eso, que bueno, que simplemente tienes que comprar la recarga y eso, porque está va a ser vendida. Va a ser vendida para las Navidades. La veo que va a ser vendida para las Navidades. Son alternativas, va a ser vendida para estas Navidades junto con la Polo. Así que estas dos son buenas novedades, desde luego, de lo mejor que tengo ahora mismo también en colección, sinceramente. Entonces, esta la veo como un poquito más pesada y está durando más que la anterior, que la original, que la del 2023. Ya digo, así de momento va bien la cosa. Y bueno, y la última ya de Secret Absolute de Antonio Banderas, que esta es low cost. Ya hemos visto cómo fue de ayer, que fue también un destrozo. Bueno, 95% os comento ingredientes, origen vegano, fórmula vegana, reciclado del cristal un 20% y de bosque gestionado de lo que es la caja, ¿no? Viene aquí todo eso, viene por aquí. Ya lo digo todo. Y vuelvo a leer las notas. La he probado ayer, la he vuelto a probar esta mañana y me está gustando, desde luego. Esta es The Secret. La voy a poner en Antonio Banderas. Esta es Antonio Banderas Perfume. Vuelvo otra vez a la página. Perfumes de Antonio Banderas. Y esta es la de Secret. A ver. The Secret Absolute. Esta de aquí, que venía el vídeo. Antonio Banderas. Está sin voz, pero bueno. La de mujer también está. Y los ingredientes son salida bergamota, manzana verde, jengibre, cardamomo, nota de corazón, azafrán, hoja de veleta y lavanda, y coñac, ámbar, cistes, ládano, que es cistes, el ládano y el ante. Lo que estaba notando sobre todo, las notas de... mirad el pulverizado cómo va. O sea, es un pulverizado en condiciones ya, no que salió ayer que estaba defectuoso, nada, como fui esta mañana, ya me lo devolvieron. Es exactamente igual lo que es la botella con respecto a la de Secret, exactamente igual, la de Secret es exactamente igual.
Se ve como un efecto espejo y poco más. La nota de salida bergamota, vuelvo a decir, manzana verde, jengibre y cardamomo. Lo que pasa es que después de probar ya tantas, nota verde, bergamota, manzana verde, un poco afrutado, cítrico y afrutado. La verdad que no he podido tampoco probarla porque la hice el unboxing ayer, pero no está mal. Se diferencia de la de Secret y de Golden Secret. Esta no tiene nada que ver, que lo sepáis en ese tema. Luego la nota de corazón, azafrán, hoja de violeta y lavanda, y el coñac, ámbar y cistelándano y antes. Noto como si fuera también algo endulzado. Tiene algo dulce y amaderado. No es la típica fragancia que quieran imitar, que era la línea de Secret y de Golden Secret, que quieren imitar entre la Jean Paul Gaultier Le Male y la One Million. No, va por otro derrotero, esto va por otra vía, pero bueno, no tenía tester, eso sí que es una compra ciega, no tenía tester y nada más. De momento me gusta lo que es el aroma, porque la compré sin, ya digo, fue una compra ciega, sin tester y sin nada. De hecho, no había tester y no entiendo por qué, siendo una fragancia así de novedad, pues no había tester, pero bueno, ya da igual. El caso es que esta es la última novedad de este año, de la ultimísima novedad de este año de Antonio Banderas. Y nada más. Creo que si no tenéis alguna duda o lo que sea, de corto o directo, ya llevan 1 hora y media, que es lo que quería hacer más o menos, no hacerlo tampoco muy alargado. Y bueno, estas son las novedades de este año 2024, de todo lo que tengo en colección. Espero que os haya gustado el directo. Espero un minutillo a ver si queréis preguntar algo o lo que sea. Y nada más, voy por cerrado este directo de las novedades de este año 2024. Quiero decir, sobre todo, hago un resumen, que son diferentes líneas. Ya habéis visto desde fragancias low cost que cuestan menos de 10 euros los 100 mililitros hasta fragancias que cuestan pues 60 mililitros, 60 y pico euros, de 1 mililitro a 1 euro y pico. Pero bueno, no está en el tema ya de lo económico, sino que tenéis que probar sobre todo los olores, tenéis que tenéis que testearla, probarla, el desarrollo, tenéis que buscar siempre vuestra propia fragancia. Yo la línea que estoy siguiendo es porque me gusta realmente, porque soy un apasionado de la perfumería, realmente me gusta lo que estoy probando, excepto un poco, así resumidas cuentas, no soy mucho de esta de Icon Attitude, que bueno, no está mal, si la sigo usando o la regalo o lo que sea, pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco está mal, yo no digo que sea mala, pero el toque dulce, acaramelado y eso no me va. Dentro de lo que cabe ahí para todo, ya digo, para todos los precios, para todos bolsillos, para todo tipo de economía, tanto fragancias muy cítricas como ha pasado en este caso, Unisex Total, como la Neroli de Adolfo Domínguez, y hasta fragancias pues más exclusivas. Desde luego la más exclusiva de todas es la Parfum. Entonces, ante lo que yo diga de todo eso, hay un comentario aquí. Aunque lo que yo diga de todo eso es simplemente probarlo, es la mejor manera, porque yo puedo decir lo que tenga que decir, pero es también la perfumería es algo muy subjetivo, que es difícil describirla y menos reseñarla. Entonces, tenéis que probar. Yo, de momento, lo que estoy siguiendo me está gustando y por eso me gasto el dinero en lo que me estoy gastando y en las líneas que más aportan y que también os interesa más, por una parte, y por eso, y ahí sigo. Dice, estamos pendientes de poder probar la Million Gold. Saludos, Cristian. Dice Víctor García Ortiz. Estamos pendientes de probar la Million Gold. La Million Gold, vamos, la nota ya lo he dicho, la Million Gold, en cuanto esté, bueno, yo solo digo al primo, en cuanto esté en la perfumería, la pienso comprar porque va a ser un pelotazo. Eso yo digo que va a ser un pelotazo. Con estas notas, yo sé que la nota salida es la de mandarina, luego la nota maderada y todo eso, pero la mandarina, vamos, una nota cítrica, luego la madera y todo eso que le da, bueno, va a estar en 50, 100 y 200 mililitros para que se quiera gastar. Yo seguramente compré la de 50 para no tirar mucho. Sí, marca 3 notas, la nota de salida mandarina,
Luego la de lo típico, otra nota clásica, en la madera de corazón os declara otra nota, estamos hablando de la página web de Rabanne, madera de cedro y el sándalo que me encanta, o sea que esa mandarina, madera de cedro en la nota de corazón y el sándalo amaderado, que llevará más madera evidentemente, sándalo amaderado, bueno, sándalo de por sí es una, ella es la madera sí, pero que llevará más notas, más maderas que no lo van a decir. Tampoco sabemos perfumista y demás, pero ya la están vendiendo por ahí. Entonces, en cuanto la tenga, la voy a comprar. Porque sé que por esas notas, por notas de salida, mandarina, madera de cedro y el sándalo, está casi seguro que me va a gustar al 100%. Entonces, no obstante, habrá teste, porque seguro que habrá teste ahí fijo. Y ya está, ahí la voy a comprar. Así que voy ahí, vamos, del tirón a por ella. Así que nada, espero que os haya gustado el directo, sin más. Estas son las novedades de mi canal de este año 2024. Ya digo, bueno, pues lo típico, decir que hagáis comentarios de todo tipo, darle like, suscribir al canal, todo eso, para darle un apoyo. Y nada más, termino la emisión. Muchas gracias a todos por seguirme, a los que pocos que habéis seguido la emisión esta. Y nada más, eso es lo que tenía que decir, sobre todo porque después del fallo, porque fue fallo ahí, no cosa mía, sino que la compré defectuosa por el tema del atomizado. Ya habéis visto cómo es el atomizado, que es perfecto, como no iba a defraudar y sin más, pues nada. Quedaba pendiente un poquillo eso porque quedó aquí como un poco de hacer el unboxing de mala manera, salía el chorreo, entonces quedaba hasta feo, sin ser culpa mía, evidentemente, pero quedaba un poquillo así, pero bueno, ya está, ya me quedó claro, me quedo tranquilo de que va perfecto y que no era así, era evidente, claro. Entonces nada más, termino la emisión y lo dicho, ya no sé cuándo haré otro directo, ya lo dejaremos para más adelante porque ya he hecho muchos directos en estos últimos, demasiado directos en estos últimos tiempos. Y nada, espero que os guste, comentad lo que queráis. Si os gusta cómo sigo lo de las líneas, si veis que hay alguna línea interesante que me podáis sugerir, pues estoy abierto a todo tipo de sugerencias y nada más. Así que nada, muchas gracias por visualizar y aguantarme durante todo este tiempo. Nada, muchas gracias a todos.